Título 4, Penitencia, 870 a 936. Cum Iuris Canonics 1917. 870. En el sacramento de la penitencia, los pecados cometidos después del bautismo se remiten a los fieles debidamente dispuestos mediante la absolución judicial otorgada por el ministro legítimo. Lacis 870. Caput Ministro de Penitencia, 871 a 892. 871. Solo el sacerdote es ministro de este sacramento. 872. Aparte de la potestad de orden, para la válida absolución de los pecados, el ministro debe tener competencia, ordinaria o delegada, sobre el penitente. 873. P1 Aparte del sumo pontífice, los cardenales de la Santa Iglesia Romana tienen jurisdicción ordinaria para oír confesiones en la Iglesia Universal, los ordinarios locales, los párrocos y los asimilados a ellos lo tienen cada uno en su propio territorio. P2 El canon penitenciario, incluso de colegiata, goza también de la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con el can. 401 P1, así como los superiores religiosos exentos de sus súbditos, de acuerdo con las constituciones. P3 Esta competencia cesa con la pérdida del cargo, de acuerdo con el can. 183, y tras sentencia condenatoria o declaratoria de excomunión, suspenso habea officio, interdicto. 874. P1 La jurisdicción delegada para recibir confesiones de personas laicas o religiosas la da el ordinario del lugar donde se escuchan las confesiones, tanto a los religiosos laicos como exentos, pero los religiosos no lo utilizarán sin el permiso al menos presunto de su superior, la prescripción del can. 519 En mantenimiento. P2 Los ordinarios locales generalmente no otorgan el poder de confesar a los religiosos que no son presentados por su propio superior, ya los así presentados no les negarán sin motivo grave la prescripción del can. 877 Restantes mantenidos. 875. P1 En una religión clerical exenta, el propio superior también puede conferir competencia delegada para oír las confesiones de los profesos, novicios y todos los mencionados en el can. 514 P1, incluso puede concederlo a sacerdotes seculares o religiosos de otro instituto. P2 En una religión laica exenta, el superior propone al confesor pero este último debe obtener la jurisdicción del ordinario del lugar donde se ubica la casa religiosa. 876. P1 Una vez abrogado cualquier ley particular o cualquier privilegio contrario, los sacerdotes, tanto seculares como religiosos, que tengan cualquier dignidad u oficio, necesitan una jurisdicción particular para recibir válida y lícitamente las confesiones de las monjas o novicias, prescribe el can. 239 P1 N1, lata. 522 a 523 permanecen a salvo. P2 Esta competencia la confiere el ordinario del lugar donde se ubica la casa religiosa, de acuerdo con el can. 525. 877. P1 Los ordinarios locales otorgarán jurisdicción, los superiores religiosos solo otorgarán jurisdicción o permiso para escuchar confesiones a aquellos que sean reconocidos como aptos por un examen, a menos que se trate de un sacerdote cuya ciencia teológica ellos también conozcan. P2 Si después de la concesión de esta jurisdicción o licencia tienen motivos para dudar de que el sacerdote aprobado por ellos continúe siendo apto, lo obligarán a un nuevo examen, aunque sea párroco o canónigo penitenciario. 878. P1 La jurisdicción delegada o el permiso para escuchar confesiones se pueden otorgar con ciertas restricciones. P2 Sin embargo, los ordinarios locales y los superiores religiosos no limitarán indebidamente esta jurisdicción o este permiso sin una causa razonable. 879. P1 Para escuchar válidamente confesiones, se necesita una jurisdicción otorgada por escrito o verbalmente. P2 No se puede exigir nada por el otorgamiento de competencia. 880. P1 El ordinario local o el superior religioso solo revocarán o suspenderán la jurisdicción o el permiso para escuchar confesiones por causa grave. P2 Y por causas graves el ordinario puede incluso prohibir al párroco o al canónigo penitenciario el cargo de confesión, salvo recurso no suspensivo a la Santa Sede. P3 El obispo, sin consultar a la Santa Sede, no puede quitar la jurisdicción de todos los confesores de la misma casa religiosa, si se trata de una casa formada. 881. P1 Los sacerdotes del clero secular y regular aprobados en un lugar determinado para las confesiones, ya sean de jurisdicción ordinaria o delegada, pueden absolver válida y legalmente incluso a los vagos y peregrinos procedentes de otra diócesis o de otra parroquia, así como a los católicos de rito oriental. P2 Aquellos que tienen el poder ordinario de absolver pueden absolver a sus súbditos en cualquier lugar. 882. En peligro de muerte, todos los sacerdotes, aunque no estén aprobados para las confesiones, absuelven válida y legítimamente a los penitentes de todos los pecados o censuras, aunque sean reservados o notorios,
aunque esté presente un sacerdote aprobado, según las prescripciones del can. 884, Lata. 2252 permanecen ilesos. 883. P1 Todos los sacerdotes que realicen una travesía por mar, siempre que hayan recibido normalmente la facultad de oír confesiones, ya sea de su propio ordinario, o del ordinario del puerto donde toman el barco, o del ordinario de cualquier puerto de llamar, puede, durante todo el viaje, escuchar las confesiones de todos los fieles que navegan con ellos, aunque el barco pase o incluso ese. P2 Siempre que el barco hace escala, el sacerdote que viaja por mar puede recibir confesiones tanto de los fieles que suben al barco por cualquier motivo, como de aquellos que le piden que se confiese mientras está en tierra por un breve tiempo en tierra, puede absolver válidamente los dos casos reservados al ordinario del lugar. 884. La absolución del cómplice en un pecado inmundo es inválida, excepto en peligro de muerte, e incluso en este peligro, excepto en casos de necesidad, es ilegal por parte del confesor de acuerdo con las constituciones apostólicas y especialmente la de Benedicto XIV, Sacramentum Poenitentiae, 1 de junio de 1741. 885. Si bien las oraciones agregadas por la Iglesia a la fórmula de absolución no son necesarias para obtener la absolución, no se omitirán sin justa causa. 886. Si el confesor no tiene motivos para dudar de la disposición del penitente y si éste pide la absolución, no podrá negarse ni aplazarse. 887. El confesor impondrá, según la calidad y el número de los pecados, así como la condición de los penitentes, satisfacciones saludables y convenientes, el penitente debe recibirlos de buen grado y realizarlos por sí mismo. 888. P1 El sacerdote recordará, cuando escuche confesiones, que desempeña tanto el papel de juez como de médico, y que al mismo tiempo es nombrado ministro de la justicia divina y la misericordia para asegurar el honor de Dios y la salvación de las almas. P2 Evitará absolutamente preguntar el nombre del cómplice o presionar a alguien con preguntas curiosas e innecesarias, especialmente sobre el sexto mandamiento, no preguntará imprudentemente a los jóvenes sobre cosas que no saben. 889. P1 El secreto sacramental es inviolable, por eso el confesor cuidará diligentemente de no traicionar al pecador de palabra, ni de signo, ni de ninguna otra forma, por ningún motivo. P2 El intérprete, y todos aquellos que hayan tenido conocimiento de alguna manera de una confesión, también están sujetos a la obligación del secreto sacramental. 890. P1 Queda absolutamente prohibido al confesor cualquier uso de los conocimientos adquiridos en la confesión en detrimento del penitente, excluyéndose incluso cualquier peligro de revelación. P2 Los superiores en ejercicio, así como los confesores que luego se convierten en superiores, no pueden utilizar en modo alguno para el gobierno externo el conocimiento de los pecados que han tenido por la confesión. 891. El maestro de novicios y su asistente, el superior del seminario o colegio, no escucharán las confesiones de los alumnos que convivan con ellos en la misma casa, salvo que lo soliciten por una causa grave y urgente, en casos especiales y espontáneamente. 892. P1 Los párrocos, y todos aquellos a quienes se confía un cargo de almas en virtud de su función, están obligados por una seria obligación de justicia a escuchar por sí mismos o por otros las confesiones de los fieles que les son encomendado, siempre que lo soliciten razonablemente. P2 En caso de necesidad urgente, todos los confesores están obligados por la caridad a escuchar las confesiones de los fieles y en peligro de muerte todos los sacerdotes. Cap 2 La reserva de los pecados, 893 a 900. 893. P1 Quienes en virtud de su potestad ordinaria pueden conceder la facultad de oír confesiones o realizar censuras, también pueden, salvo el vicario capitular o el vicario general sin mandato especial, llevar un cierto número de casos a su tribunal, limitando el poder de absolver a sus inferiores. P2 Esta evocación se llama reserva de casos. P3 En cuanto a la censura, las prescripciones del can. 2246 a 2247. 894. El único pecado que se reserva a la Santa Sede es la falsa denuncia, mediante la cual un sacerdote inocente es acusado ante los jueces eclesiásticos del delito de solicitación. 895. Los ordinarios locales se reservarán los pecados solo cuando, después de discutir el asunto en un sínodo diocesano o después de haber escuchado, fuera del sínodo, el capítulo catedralicio y algunos de los curadores de almas más prudentes y sabios de su diócesis, la verdadera necesidad o se habrá probado la utilidad de esta reserva. 896. Entre los superiores de una religión clerical exenta, solo el superior general, y en los monasterios sui juris el abad, con su propio consejo, pueden reservar, como se dijo anteriormente, los pecados de sus súbditos, can. 518 p1, Lata.
519 permanecen a salvo. 897 los casos reservados serán pocos, es decir 3 o como máximo 4, entre los delitos externos más graves y atroces, específicamente determinados, la reserva no permanecerá en vigor más tiempo del necesario para erradicar un vicio inusual o para restaurar la disciplina cristiana fallida. 898. Nos abstendremos de reservar los pecados que ya están reservados a la Santa Sede, aunque sea a través de la censura, y en general los pecados ya cubiertos por el derecho de censura, aunque no esté reservado a nadie. 899. P1. Una vez determinadas las reservas que estimen realmente necesarias o útiles, los ordinarios locales se encargarán de ponerlas en conocimiento de sus súbditos, en la forma que consideren mejor, y no otorgarlas no importa quién y sin distinción la facultad de absolverlos. P2. Esta facultad pertenece por derecho propio, en virtud del can. 401 P1, al canon penitenciario, se concederá habitualmente a los vicarios de los recintos feriales con facultad, especialmente en las regiones de la diócesis más alejadas de la sede episcopal, de subdelegar a los confesores de su distrito cada vez que recurran a él para un determinado caso urgente. P3. Como de derecho, los párrocos y todos aquellos que están asimilados a ellos pueden, durante todo el tiempo útil para cumplir con el deber pascual, y los misioneros, durante el tiempo de las misiones al pueblo, absolver de todos los casos. Que los ordinarios están reservados de cualquier forma. 900 Cesa. Toda reserva. N1. Cuando los enfermos que no pueden salir de casa o los novios se confiesan para contraer matrimonio. N2. Siempre que el legítimo superior niegue en un caso concreto la facultad de absolver, o cuando, según el prudente juicio del confesor, no pueda solicitarse la facultad de absolver sin grave inconveniente para el penitente o sin riesgo de vulneración de la ley. Secreto sacramental. N3. Fuera del territorio de la reserva, incluso si el penitente abandona este territorio para obtener la absolución. Lacis 893 a 900. Cap 3. El tema de la penitencia, 901 a 907. 901. Quien haya cometido pecados mortales después del bautismo, que no hayan sido remitidos directamente por las llaves de la Iglesia, debe confesar todos aquellos de los que tenga conocimiento después de un diligente autoexamen e indicar en la confesión las circunstancias que modifican la especie del pecado. 902. Los pecados cometidos después del bautismo, o mortales y ya remitidos por el poder de las llaves, o venial, son materia suficiente pero no necesaria del sacramento de la penitencia. 903. No está prohibido que quien no pueda confesar lo contrario contrate, si lo desea, un intérprete, evitando abusos y escándalos y el can. 889 P2 permanecen seguros. 904. Según la norma de las constituciones apostólicas, especialmente la de Benedicto XIV, Sacramentum Poenitentia del 1 de junio de 1741, el penitente debe denunciar en el plazo de un mes al ordinario del lugar o al santo oficio al sacerdote culpable del delito de solicitar en confesión, y el confesor está seriamente obligado en conciencia a advertir al penitente de este deber. 905. Está permitido que todo creyente confiese sus pecados al confesor legítimamente aprobado de su elección, ya sea de otro rito. 906. Todos los fieles de ambos sexos, después de haber alcanzado los años de la discreción, es decir, el uso de la razón, deben confesar cuidadosamente todos sus pecados al menos una vez al año. 907. Quien hace una confesión sacrílega o voluntariamente nula, no satisface el precepto de confesar sus pecados. Lacis 901 a 907. Cap 4. El lugar de la confesión, 908 a 910. 908. El lugar adecuado para la confesión sacramental es la iglesia o el oratorio público o semipúblico. 909. P1. El confesionario para escuchar las confesiones de las mujeres se colocará siempre en un lugar accesible y visible, generalmente en una iglesia o en un oratorio público o semipúblico al que tengan acceso las mujeres. P2. El confesionario debe tener una rejilla fija con pequeños orificios ubicados entre el penitente y el confesor. 910. P1. No se oirán confesiones de mujeres fuera del confesionario, salvo por motivo de enfermedad o por otra necesidad real y tomando las precauciones que el ordinario estime oportunas. P2. Las confesiones a los hombres pueden ser escuchadas incluso en domicilios particulares. Lacis 908 a 910. Cap 5. Indulgencias, 911 a 936. Artículo 1. Concesión. 911. Todos harán una gran cantidad de indulgencias, es decir, de la remisión ante Dios de la pena temporal de los pecados ya perdonados en cuanto a la falta, que la autoridad eclesiástica concede sobre el tesoro de la Iglesia, a los vivos. En forma de absolución, a los muertos en forma de sufragio. 912. Aparte del sumo pontífice, a quien Cristo confió la dispensación de todo el tesoro espiritual de la Iglesia,
Solo aquellos a quienes la ley se lo conceda expresamente pueden conceder indulgencias en virtud de su poder ordinario. 913. Los inferiores al sumo pontífice no pueden. N1. Delegar en otros la facultad de conceder indulgencias, a menos que la Santa Sede se lo haya permitido expresamente. N2. Otorgar las indulgencias aplicables al fallecido. N3. Añadir a lo mismo, al mismo acto de piedad, a la misma hermandad, a la que la Santa Sede u otra persona ya haya concedido indulgencias, nuevas indulgencias, a menos que se prescriban nuevas condiciones para que se cumplan. 914. Los obispos de su diócesis pueden conceder la bendición papal con indulgencia plenaria, según la fórmula prescrita, 2 veces al año, es decir, en el día solemne de Pascua y en otra fiesta solemne que ellos designen, incluso si asistir solo a la misa solemne, los abades y prelados nullius, los vicarios y prefectos apostólicos, aunque no tengan dignidad episcopal. Pueden hacerlo en su territorio solo un día solemne al año. 915. Los habituales que tienen el privilegio de otorgar la bendición papal, no solo están sujetos a la obligación de emplear la fórmula prescrita, sino que pueden utilizar este privilegio solo en sus iglesias, en las de las monjas o en las terciarias legítimamente agregadas a su orden. Eso, no en el mismo día o lugar que el obispo. 916. Los obispos, los abades y prelados nullius, los vicarios apostólicos y los prefectos, los superiores mayores de una religión clerical exenta, pueden designar y declarar privilegiado para cada día y a perpetuidad un altar, siempre que no haya nadie. Sus iglesias, catedrales, abadía, colegiata, conventual, parroquia, cuasi parroquia, pero no en oratorios públicos o semipúblicos, salvo que estén unidos o sujetos a la iglesia parroquial. 917. P1. El día de la conmemoración de todos los fieles difuntos, todas las misas disfrutan del privilegio, como si se celebraran en un altar privilegiado. P2. Durante los días en que se celebra la súplica de las 40 horas, todos los altares de la iglesia son privilegiados. P1. Para indicar que un altar es privilegiado, se ingresará solo las palabras, altar privilegiado, con la indicación, según los términos de la concesión, que éste es perpetuo o provisional, diario o no. P2. Para las misas celebradas en un altar privilegiado, no se puede exigir un honorario superior con el pretexto del privilegio. 919. P1. Las nuevas indulgencias, incluso concedidas a iglesias regulares, que no han sido promulgadas en Roma, no pueden publicarse sin el consentimiento del ordinario local. P2. Observaremos la prescripción del can. 1388 en la edición de libros, libelos, etc., que enumeran las concesiones de indulgencias para las diversas oraciones u obras piadosas. 920. Quienes hayan obtenido del soberano pontífice concesiones de indulgencias para todos los fieles, bajo pena de nulidad de la gracia obtenida, deberán traer copia auténtica de estas concesiones a la penitenciaría de San. 921. P1. La indulgencia plenaria concedida para las fiestas de nuestro Señor Jesucristo o para las fiestas de la Santísima Virgen María solo se entiende para aquellas fiestas que figuran en el calendario de la Iglesia Universal. P2. La indulgencia total o parcial concedida para las fiestas de los apóstoles se entiende concedida únicamente por el aniversario de su martirio. P3. Cualquier devoto puede ganar una indulgencia plenaria, otorgada como diaria, perpetua o por un tiempo fijo a quienes visitan una iglesia o oratorio público, en cualquier día, pero solo una vez al año, a menos que el decreto de concesión diga lo contrario. 922. Las indulgencias anexas a las fiestas, súplicas u oraciones que se realicen durante 9, 7 o 3 días, antes o después del día principal o durante su octava, se entenderán transferidas a la misma hora en que se transfiera legítimamente ese día, si el y la misa de la fiesta se traslade a perpetuidad sin que exista solemnidad ni celebración exterior, o si la solemnidad y la celebración exterior se trasladan por tiempo o perpetuidad. 923. Para obtener una indulgencia adjunta a un día determinado, si se requiere una visita a una iglesia o oratorio, esto se puede hacer desde el mediodía del día anterior hasta la medianoche del día apropiado. 924. P1. De acuerdo con Can. 75. Las indulgencias adjuntas a una iglesia no cesan si la iglesia es completamente destruida pero reconstruida dentro de los próximos 50 años, en el mismo o aproximadamente el mismo lugar y bajo el mismo patrocinio. P2. Las indulgencias adjuntas a los rosarios y otros artículos se pierden solo cuando dejan de existir por completo o se venden. Lacis 911 a 924. Artículo 2. Adquisición de indulgencias. 925. P1. Para poder ganarse las indulgencias, es necesario ser bautizado, no excomulgado, en estado de gracia al menos al final de las obras prescritas, sujeto a quien concede la indulgencia. P2. Para que un sujeto capaz de obtener realmente las indulgencias,
Debe tener al menos la intención general de adquirirlas y realizar las obras prescritas en el tiempo y la forma requeridos por el plazo de la subvención. 926. Una indulgencia plenaria se concede de tal manera que si uno no puede ganarla en su totalidad, al menos puede hacerlo en la medida de sus disposiciones. 927. Salvo que se indique lo contrario del tenor de la concesión, las indulgencias otorgadas por un obispo pueden ser ganadas por sus súbditos fuera de su territorio y, en su territorio, incluso por peregrinos, veilla y exentos. 928. P1. Una indulgencia plenaria solo se puede obtener una vez al día, aunque el mismo trabajo prescrito se realiza más de una vez, a menos que se especifique lo contrario. P2. Se puede obtener una indulgencia parcial varias veces al día, repitiendo el mismo trabajo, a menos que se indique lo contrario. 929. Los fieles de ambos sexos que por motivos de perfección, de pertenencia a una institución, de educación o incluso de salud, convivan en común en casas constituidas con el consentimiento del ordinario del lugar pero privadas de iglesia o oratorio público, como así como las personas que allí habitan para servirles, siempre que para obtener indulgencia se prescriba la visita a una iglesia o oratorio público no especificado, podrán visitar la capilla de su propia casa en la que cumplan con la obligación de oír misa, siempre que realizar las otras obras prescritas de la manera adecuada. 930. Nadie puede aplicar las indulgencias que adquiere a otros seres vivos, pero todas las indulgencias concedidas por el Sumo Pontífice son aplicables a las almas en el purgatorio, a menos que se especifique lo contrario. 931. P1. Cualquier confesión necesaria para obtener las indulgencias puede tener lugar en los 8 días inmediatamente anteriores al día al que se adjunta la indulgencia, comunión en la víspera del mismo día, ambos durante toda la octava siguiente. P2. Asimismo, para ganar las indulgencias concedidas a quienes realizan ejercicios piadosos durante 3 días, una semana, etc., la confesión y la comunión también pueden tener lugar en la octava inmediatamente posterior a la finalización del ejercicio. P3. Los fieles que tienen la costumbre de acercarse 2 veces al mes al sacramento de la penitencia, a menos que se les impida legítimamente, o de recibir diariamente la Sagrada Comunión en estado de gracia y con intención recta y piadosa, aunque se abstengan de tomar la comunión 1 o 2 veces por semana, puede ganar todas las indulgencias, incluso sin la confesión propiamente dicha, que de otro modo sería necesaria para este propósito, excepto las indulgencias del jubileo ordinario o extraordinario o ad instar. 932. La indulgencia no puede obtenerse mediante una obra a la que uno está obligado en virtud de una ley o un precepto, a menos que se indique lo contrario en la concesión. Quien realiza una obra impuesta como penitencia sacramental y posiblemente enriquecida con indulgencias puede satisfacer la penitencia y obtener las indulgencias. 933. Se pueden atribuir varias indulgencias a un mismo objeto o lugar por diferentes razones, pero no se pueden adquirir al mismo tiempo varias indulgencias adscritas a una misma obra por diferentes motivos, a menos que esta obra sea confesión o comunión o se haya manifestado expresamente lo contrario. 934. P1. Si se prescribe una oración, de cualquier tipo, destinada al soberano pontífice, para obtener indulgencias, una oración puramente mental no es suficiente, pero la oración vocal se deja a elección de los fieles, a menos que se asigne un texto en particular. P2. Si se asigna una oración en particular, se pueden obtener indulgencias en cualquier idioma que ser Isait, siempre que la fidelidad de la traducción haya sido comprobada por una declaración del ese penitenciario o de uno de los ordinarios de los lugares donde el lenguaje vulgar se utiliza en el que se traduce la oración, pero las indulgencias cesan por completo tan pronto como hay alguna adición, sustracción o interpolación. P3. Para obtener indulgencia, basta con recitar la oración alternativamente con un compañero, o seguirla en espíritu mientras otro la recita. 935. Los confesores pueden cambiar las obras piadosas impuestas para obtener indulgencias, a favor de quienes están legítimamente impedidos de realizarlas. 936. Los mudos pueden ganarse las indulgencias propias de la oración pública, si alzan el alma a Dios, con sentimientos piadosos, con los demás fieles rezando en el mismo lugar. Si se trata de oraciones privadas, basta que hagan ellos en espíritu, añadiéndole signos o solo pasándolos con los ojos.